Recordemos que estamos en la unidad Jobs, ya la unidad acerca del trabajo. Y en los últimos documentos que he enviado he puesto el foco en el tema de la entrevista y cómo abordar la entrevista. Ya particularmente entonces en ese espacio en que nosotros tenemos para podernos describir dentro de la entrevista. ¿Vale? La idea es que hoy sigamos con la misma línea, revisaremos algunas expresiones formales para podernos introducir, para podernos presentar. Y luego seguiremos revisando vocabulario y retomaremos la materia que estábamos viendo, que era de Word Formation. No sé si ustedes se acuerdan de ese contenido. Está en los últimos documentos enviados y está también en la última clase grabada. En caso de que no lo recuerden, les digo que Word Formation es un método que nos sirve para poder crear palabras a partir de otras. ¿Ya? Tomemos por ejemplo la que tenemos acá en la pantalla. Tenemos la palabra interview. ¿Qué es lo que significa? Interview. Entrevista. Muy bien, ¿ya? Es una palabra que conocemos. Y si miramos la imagen, en esta imagen están interactuando varias personas, ¿cierto? Los que están del lado de acá son los que están entrevistando. A esas personas le llamamos entrevistadores, ¿ya? Del lado de acá está la persona a entrevistar, o sea, el entrevistado. A partir nosotros de esta raíz, de esta palabra interview, podemos sacar otras, ¿ya? Podemos crear otras, añadiendo ya sea sufijos o prefijos, ya de eso se trata el word formation. Por ejemplo, los que están del lado de la izquierda are called interviewer, ¿ok? En este caso, como son dos, interviewers. Y el que está a la derecha es el interviewee. Podemos hacer este mismo ejemplo con cualquier otra palabra, ¿ok? Por ejemplo, employ. Employ, ojo, en este caso siendo usadas como verbo, significa emplear, ¿ya? Interview como verbo es entrevistar. Entonces, pasa lo mismo acá. Si employ es emplear, los que te emplean a ti, ¿ya? Es tu empleador, el employer. Y tú vendrías siendo el empleado, the employee. Entonces, noten cómo formamos palabras a partir de otras. De eso se trataba la materia que estaba en los últimos documentos, ya el Word Formation, y hoy día lo vamos a retomar un poquito. Ok, entonces, antes de irnos de lleno con materia como tal, así vamos a revisar algunas expresiones hechas para presentarnos y para poder despedirnos. Ok, acá las tenemos. Esto va a ser va a venir bastante a mano en una de las actividades que les voy a presentar al final. Ojo, hay que saber diferenciar que entregar un currículum y tener una entrevista de trabajo son cosas completamente distintas cuando uno busca trabajo y está entregando currículums, ¿cierto? De puerta en puerta, la verdad es que a uno lo pescan muy poco. Sin embargo, una entrevista de trabajo es concertada, ya es pactada. Y también tenemos que saber que existen reglas, sobre todo los buenos modales, ¿cierto? Que todos necesitamos conocer para indirectamente dejar una buena imagen de nosotros. Por ejemplo, es obvio que no vamos a llegar tarde a una entrevista. Es súper importante llegar puntual. Además, es importante también saludar de forma correcta, preguntar las cosas, ¿cierto? De forma educada, saber despedirse, ir vestido también con una teñida adecuada, ¿ok? No siempre tiene que ser absolutamente formal, pero sí una ad hoc. Es decir, existe todo un protocolo al sostener una entrevista. Un protocolo, recuerden que es como un conjunto de reglas que se han establecido por costumbres, que no existe como un manual, pero sí son conocidas por todos y sí son aceptadas por todos. Vamos a revisar entonces algunas de estas expresiones. We have two boxes, of course, ¿cierto? Una son para abrir una conversación y la otra son para cerrar una conversación. ¿Ok? Entonces tenemos, podríamos decir, para saludar y para despedirnos. Estén atentos a sus significados, ¿ya? Y también su función. Por ejemplo, tenemos, may I introduce myself? ¿Puedo presentarme a mí mismo o me puedo introducir? Allow me to introduce myself, que es la misma idea. Permíteme presentarme. How do you do? My name is Leandrito, por ejemplo.
Hello, how are you? Esta es una mucho más conocida por todos, menos formal. It's a pleasure to meet you. I'm very pleased to meet you. Es un placer conocerte, es mucho gusto en conocerte. Todas esas son maneras formales en que nosotros tenemos, ¿cierto?, para podernos presentar, para introducirnos, para abrir la conversación. Mientras que para cerrar una conversación, ¿ya? Y despedirnos, tenemos expresiones como thanks for your time o thank you for your time, muchas gracias por tu tiempo. It's been good talking to you, ha sido bueno hablarte, ¿ya? Para nosotros pareciera ser como muy formal, pero en una situación de entrevista, de hecho, es una situación formal, pues entonces también tenemos que adecuar nuestro lenguaje. Las siguientes no son muy comunes para nosotros porque en Chile no es una costumbre que tengamos cartas de presentación, ¿ya? Pero también son posibilidades porque en otras culturas en el extranjero es muy común esto. Tenemos, por ejemplo, let me give you my card. Permítanme darte mi tarjeta. Why don't I give you my card? Que es la misma idea. ¿Por qué no te doy mi tarjeta? Así como para mantener contacto. Tenemos otras expresiones como let's stay in touch and how about we meet again o how about meeting again. ¿Ya? Que nos sirven para tratar de concertar otra oportunidad, otro encuentro. Entonces, esto es simplemente vocabulario. La clase no va enfocada a esto, les voy avisando. Ahora sí entraremos a revisar la materia importante del día que vendría siendo Word Formation. Si recuerdan de la materia anterior, sabrán que podemos crear entonces diferentes elementos a partir de otros. Por ejemplo, incluso la palabra teacher, el sustantivo teacher, que ustedes conocen, ¿cierto?, como profesor, se desprende del verbo teach, o sea, del verbo enseñar, ¿ya? La última clase grabada trataba acerca de la creación de adjetivos. Y hoy día nos concentraremos en la creación de sustantivos a partir de adjetivos, ¿ya? Entonces quizás los tengo un poquito lateados con el tema de los adjetivos. ¿Por qué seguimos hablando de adjetivos, adjetivos, adjetivos? Bueno, el tema es que los adjetivos son súper importantes, chiquillos, ¿ya? Los adjetivos describen sustantivos, personas, cosas, lugares, etcétera. Nos dicen cómo las cosas son o cómo se sienten, ¿ya? Las emociones de las cosas, de las personas. Si pueden usar ustedes adjetivos, si pueden controlarlos, entonces pueden expresarse mejor. Y por ello, a modo como de ampliar nuestro vocabulario en lo que se refiere a adjetivos, quiero presentarles una herramienta súper útil a continuación, que se llama The Feeling Wheel. Aquí abajo tenemos el nombre, ¿ya? Diseñado por Caitlin Robs. Vamos a ver acá, vamos a hacer zoom. Entonces, es obvio, ¿cierto? A simple vista podemos ver que es una rueda con muchos adjetivos, pero si nos vamos al centro del círculo, podemos encontrar emociones que son básicas, ¿ya? Adjetivos que son mucho más conocidos por todos, como por ejemplo happy, sad, bad, angry. Pero a medida que nos alejamos hacia el perímetro del círculo, encontramos emociones que son mucho más profundas, que se desligan de otras que son más específicas, ¿ya? Y eso hace que sean más interesantes también. Hace que al usarlas demos a entender de mejor manera nuestras emociones. Por ejemplo, si venimos acá a angry, aquí, tenemos que de angry, que obviamente significa enojado, se desprende let down, que es decepcionado, ¿ya? Y desde let down también se desprende otra. Por ejemplo, betrayed, traicionado, resentful, resentido. Que son obviamente emociones mucho más específicas que solamente angry. En el caso, por ejemplo, de bad, si nos vamos por aquí, tenemos, obviamente todos saben lo que significa bad, mal, pero tenemos, por ejemplo, stress, que es estresado. Es un poco más específico, ¿vale? Y mucho más específico, si nos vamos adentrando a esta emoción, tenemos, por ejemplo, overwhelmed,
que es agobiado o inundado. Entonces, este recurso para mí, es como muy en lo personal, me parece muy didáctico para introducirnos a nosotros a nuevos adjetivos, conocer de formas más profundas de expresar nuestras emociones, hace que dejemos de explotar además el uso de la palabra very, que obviamente es muy común, pero también el uso así como excesivo de esta palabra hace que no podamos expresarnos bien. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos serene, que obviamente es sereno, que vendría siendo lo mismo que decir muy calmo. Entonces, si yo quiero expresar esa emoción, entonces es mejor utilizar la palabra específica, ¿vale? Doy a entender mejor lo que quiero o lo que siento. Lo mismo pasa, por ejemplo, con adorable, que vendría siendo muy tierno. Si algo es muy tierno, es adorable. O por ejemplo, perplexed, que vendría siendo muy sorprendido. Si estoy muy sorprendido, estoy perplejo. Ya algo me puede dejar perplejo. Pero además, les presento esta herramienta porque en las circunstancias en que estamos viviendo, ¿cierto? Con todo lo que está pasando en la contingencia, encuentro súper importante que nos demos momentos de reflexión en los que podamos reconocer dentro de nosotros emociones propias, ya identificarlas también de mejor manera, de una manera más profunda. No sé, pues si por ejemplo yo me estoy sintiendo mal, ¿a qué le atribuyo ese sentimiento malo? ¿De a dónde viene? Entonces, eh, generalmente si no reflexionamos, el sentimiento se queda como muy en la superficie. Lo mismo pasa con los adjetivos, ¿ya? Entonces, es una forma comprender más sentimientos, estudiarlos, reconocerlos, es una forma de entendernos también mejor a nosotros mismos. Así que cuando se suba este video a YouTube, también voy a dejar un enlace en la descripción del video. Me siento todo un youtuber. Para, para que ustedes la examinen, pues yo los invito a revisarla. Ya van a aprender vocabulario y quizás les pueda servir en el ámbito personal. Entonces, es importante, claro, como les digo, conocer más adjetivos, pero en este caso nos vamos a concentrar en los sustantivos, ¿vale? Llegamos a la materia de word formation, formación de palabras. Así como la otra clase vamos a revisar algunos sufijos, pero en este caso para la creación de sustantivos. Quiero que revisen esta imagen. Tenemos al medio una palabra que es root, que significa raíz. ¿Ya? La raíz es como la palabra en sí, en su forma más natural. Y pueden ver que del lado izquierdo tenemos la palabra prefix, que es prefijo. El prefijo siempre viene antes. Pasa lo mismo en español. En español tenemos prefijo, sufijo, ya, el sufijo viene al final. Y tenemos interfijo. Ustedes saben que inter nos indica así como entre medio. También existe en inglés, pero es como súper latero estar explicando eso. Pero yo quiero que hoy día revisen esto porque nos vamos a estar concentrando en los sufijos. O sea, en partículas ya que vienen al final de las palabras y que nos ayudan a nosotros a crear otras. ¿Ya? Ojo, las reglas que vamos a estar viendo ahora no es que funcionen el 100% de las veces, ¿ya? Hay simplemente palabras que se salen de las normas. Yo no puedo dar fe de que esto pasa absolutamente siempre. Pero en muchas transformaciones sí que se puede apreciar un patrón. Entonces, acá sí me pueden ayudar ustedes, así que sería ideal que empiecen a activar los micrófonos, simplemente para traducir los adjetivos que les pongo en la tablita. Tenemos acá patient. ¿Significado? Paciente. Muy bien. What about this one? Dedicated. Dedicado. Muy bien. La tercera, aquí lo pueden ver. Puntual. Muy bien. Ambitious. Ambicioso. Bien. Ojo, todos estos son adjetivos, ya es de lo que hablábamos antes. ¿Qué pasa con flexible? Flexible. Es la más difícil de todas, ¿cierto? Creative. Creativo. Bien. Motivated. Motivado. Dependable.
¿Dependiente? Ojo ahí, ¿ya? Que se puede depender de esa persona. Podríamos decir así como fiable, en cierto sentido. Ya. ¿Ya? Recuerden que esto de acá, el able, también es otro sufijo. Significa que se puede. O por ejemplo, no sé, la palabra rechargeable, recargable. O sea, que se puede recargar. Entonces, dependable, que se puede depender de esa persona. Entonces, fiable, podríamos decir. Enthusiastic. ¿Será ahí? Entusiasta. Muy bien. Confident. Confidencial. Confidente, ¿no? Ah, confidencial no, porque confidencial no es un adjetivo. Confidente va por ese lado, ¿ya? ¿Confiado? Muy bien. Ahí está la palabra correcta. Ok, los sufijos que les quiero presentar hoy día, de hecho la materia es muy cortita porque se trata de estas, son los siguientes. Ion, asum, iti, ens. ¿Ya? Son terminaciones que tienen la palabra. Lo bueno es que, de vuelta, yo no digo que esto pase un 100% de las veces, pero estos sufijos los podemos asociar con algunas traducciones del español. Por ejemplo, las palabras que terminan en ion, generalmente es ion también. Ya aquí yo puse sion en español, pero es porque en inglés en ocasiones tenemos tion o sion con C. Así que no quise poner la C acá. Tenemos iasum, que en español se traduce como iaso, iasmo, iti, que se traduce como idad, ence, encia. Es como súper pareciese, yo me imagino, medio complejo en realidad entender esto, pero es súper fácil. Y justamente por lo mismo, al ser tan sencillo, a nosotros nos sirve un montón para expandir nuestro vocabulario. Ok, volvamos a la tabla que tenemos acá arriba. Estos recuerden que son adjetivos. Aquí ustedes dijeron paciente. Si una persona es paciente, significa que tiene, Paciencia. muy bien. Y la palabra paciencia termina en encia, ¿verdad? Encia. Por lo tanto, la forma del sustantivo, ¿verdad? De este adjetivo vendría siendo con esta terminación. Entonces, patient, ¿ya? Para decir paciencia es patience. ¿Se dan cuenta cómo nosotros transformamos la palabra o sea, la modificamos para tener un nuevo elemento? Fácil, ¿o no? Sí. ¿Qué pasa con la siguiente? Tengo dedicated, ustedes dijeron dedicado. Si alguien es dedicado, es que tiene, Dedicación. muy bien, entonces, ¿dónde iría? Dedication. Muy bien, ¿ven? Esto es súper sencillo. ¿Qué pasa con la tercera? Dice punctual, puntual. Si alguien es puntual es porque tiene, Eh, reloj. excelente, ya, puntual. Eh, Me siento como que estuvieran pasapalabra. Si alguien es puntual, puntualidad. tiene puntualidad. Muy bien. Entonces de punctual llegamos a punctuality, puntualidad. Entonces, esto es sencillo. ¿Qué pasa con ambitious? Ambicioso. Si alguien es ambicioso, es que tiene, Ambición. muy bien, ambition. ¿Qué pasa con flexible? Si alguien es flexible, tiene, Flexibilidad. bien. Flexibility. Se nota, ¿cierto? ¿Cómo vendría siendo esto? Creative. Si alguien es creativo, es que tiene creatividad. Creativity. La escucha la niña allá del fondo. Le va a poner un 7 a ella. ¿Ya? Chiquillos, en estas instancias a mí me importa su participación. Ojo. Aparte de eso, las actividades que se les deje también en el correo, es importante que ustedes las entreguen porque muestra o deja una evidencia de su trabajo. Hasta el momento realmente creo que nadie del curso, de mi curso, me ha mandado a ninguna de mis guías, así que yo igual los invito a participar. ¿Ok? No se queden ahí como un punto verde
de presente solamente, sino que también involúcrense en esto. Seguimos con la siguiente, motivated, motivado. Si alguien está motivado, es que tiene motivencia, motividad, Motivación. motiviasmo, motivación. Ok, bien. Dependable, the same idea. Ojo con la penúltima. Enthusiastic. Si alguien tiene, o sea, es entusiasta, es porque tiene. Entusiasmo. ¿Ven? Entonces así vamos creando palabras. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con la última, ¿cierto? Que vendría siendo confidence, confianza. Las últimas, igual es importante que le presten atención. Si se dan cuenta, tienen una particularidad que es que terminan en ent, ¿ya? Patient, confident. Acá tenemos otro par de ejemplos, por ejemplo, que son sustantivos. Consecuencia, el adjetivo vendría siendo consequent, con ent, como les digo. Ausencia, el adjetivo viene siendo absent, con ent. Conveniencia, si yo digo convenientes, convenient, con ent. Entonces podemos darnos cuenta de estos patrones que existen, ¿verdad? Y con los cuales yo me puedo apoyar para empezar a crear nuevas palabras. Les dije que cuando les mostraba la parte esa donde aparecía vocabulario para podernos presentar, les dije que iba a ser importante porque tenemos o sea, les quiero presentar una actividad que de hecho recopila actividades que ya se han hecho antes en otros documentos. Se los voy a mostrar antes de llegar aquí. Les voy a compartir otra pantalla. Esta. Ya, es uno de los documentos, de los últimos documentos que envié, que tenía que ver con cualidades personales, ¿cierto? Y describirse a uno mismo. Ahí yo les dejé una actividad que decía, write a short summary about your persona. Escribe un resumen acerca de ti mismo, como se los planteé, ¿verdad? Esta que existe en las entrevistas. O sea, perdón, en los currículums, en donde yo me puedo describir. Aquí tenían que describirse ustedes mismos, también destacar valores positivos, ya características positivas de ustedes. Y lo mismo, si me imagino que esto ya lo hicieron, ahora se los voy a pedir, pero en video. ¿Ya? De vuelta, el que ustedes entreguen esto les va a servir a ustedes como evidencia del trabajo que se está haciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a compartirles el Power. Dice, record yourself as if you were introducing yourself at an interview. Record, grabar, ¿cierto? En este caso, yourself, grábate a ti mismo, como si te estuvieras presentando. You have to make a personal presentation. Cuando digo grábate, no digo graba tu voz, ¿vale? En este caso lo quiero grabado como video. La idea es que a pesar de que esté como video, ustedes no lean, ¿ok? Dice, use openers and closures to greet and say goodbye respectively, of course. Entonces, usa estas expresiones para saludar y expresiones para hacer un cierre, para obviamente saludar y despedirse. Entonces, si usted quiere, puede utilizar otras más. Esas no son las únicas formas de saludar, pero sí son alternativas, ¿vale? Y también, entre medio, obviamente, entre que ustedes, primero que nada, saludan, luego viene una descripción personal, en la cual ustedes tienen que destacar valores, como les digo, y características positivas que ustedes posean. Este trabajo, de vuelta, si ya lo tienen hecho, ahora es solamente cosa de que se graben, ya lo presenten. Aparte, acá les pido que mencionen fortalezas personales suyas. O sea, sell yourself. Tienen que venderse, o sea, tienen que convencerme a mí de su potencial. Por lo mismo, les pido que sean características positivas. No van a decir, hola, mi nombre es Juanito, ya, soy súper flojo, siempre llego atrasado.
No, porque de esa manera yo no lo contrato. Entonces tengo que eh, evidenciar con lenguaje verbal y no verbal también su motivación, su espíritu, ¿ya? Sus fortalezas. Recuerden que no vamos a tener otra clase hasta como en 2 semanas porque estas clases empezaron a ser intercaladas, ¿ya? Así que la fecha límite, el plazo para la presentación de este video va a ser el 8 de junio y obviamente me lo tienen que enviar por el mail. Ya, entonces esa vendría siendo la actividad. La idea es que utilicen vocabulario que hemos revisado acá, expresiones también revisadas acá, pero aparte, adjetivos que ustedes conozcan, ya expresiones que ustedes conozcan para poderse describir. Mucho del material que ya se les subió abarcaba estos puntos, así que me imagino que no debiesen tener mayores complicaciones, aparte de que ese documento donde estaba incluida la actividad se subió hace casi un mes. Entonces me imagino que después de un mes la actividad está resuelta. A pesar de que no me la hayan enviado, me imagino que está resuelta. ¿Vale? Así que de eso se trataba las clases. Las clases van a ser pequeñas cápsulas, como pudimos ver hoy día, en que vamos a estar tratando materia como muy específica. Y espero que hayan encontrado esto interesante, que se motiven a explorar y experimentar con el mundo de los sufijos, porque de verdad que ayuda mucho, mucho a aprender nuevo vocabulario y llegar fácilmente a una palabra, como les digo, a partir de otra. Pues si yo no sé expresar algo, me puedo colgar de otra palabra para poder crear un significado. Solamente conociendo sufijos que son partículas súper pequeñas y que por suerte son muy parecidas entre inglés y español. Entonces tenemos esa ventaja. ¿Ya? Así que eso, esa era la clase de hoy día en realidad. Los veo muchos, los quiero mucho y chao.